Fueron 74 años cargando una culpa que no era mía. 74 años castigándome por algo que una niña de 6 años jamás podría haber evitado. Mi nombre es Remedios. Tengo 80 años y finalmente encontré el valor para contar esta historia. Durante casi 8 décadas, guardé un secreto que me carcomió por dentro como gusano en maíz. Me consumió como fuego en petate seco. Me atormentó como ánima en pena en casa abandonada. Hoy, sentada en esta mecedora donde he pasado tantas tardes rumiando el pasado, decidí que llegó la hora. Hora de romper el silencio que me aprisionó toda la vida. Hora de liberar las palabras que se quedaron atoradas en la garganta desde aquella mañana terrible de diciembre de 1950. Era víspera de Navidad. Tenía 6 años y 3 meses. Es extraño cómo la mente graba algunos detalles con precisión de relojero. El color del rebozo de mi madre, el olor del café de olla en el brasero, el ruido de los pájaros allá afuera, mientras deja que otros se disuelvan en la neblina del tiempo. Mamá era la mujer más bonita del mundo, por lo menos para mí lo era. Cabello negro como noche sin luna, siempre trenzado con listones de colores que ella misma tejía, y esa sonrisa, Dios mío, la sonrisa de ella era capaz de iluminar el día más gris que existiera. Vivíamos en un ranchito pequeño en Tuxpan, interior de Michoacán, casa sencilla, de adobe, con un brasero de barro que mamá mantenía siempre encendido. 5 hectáreas, que papá heredó del abuelo, donde criábamos cerdos, gallinas, sembrábamos maíz y frijol. Era toda nuestra vida ahí, en esos rincones perdidos donde el tiempo parecía caminar más despacio. Yo era hija única. Mamá tuvo complicaciones en mi parto. Casi se muere. Los curanderos dijeron que no podría tener más hijos. Por eso, creo, me mimaba tanto. Papá decía que yo era la princesita de la casa, que mamá me trataba como si fuera de cristal de Puebla. En aquel diciembre de 1950, hacía un calor del demonio, de esos calores húmedos, sofocantes, que vienen antes de las tormentas de invierno y hacen sudar nomás de respirar. Mamá despertó temprano ese día 23, antes de que cantara el gallo. La oí en la cocina, abriendo la ventana, avivando el fuego en el brasero. El sonido de la leña crujiendo era música familiar, reconfortante como canción de cuna. Esa mañana estaba preparando los dulces de Navidad. Era tradición en nuestra familia. Ponche, buñuelos, capirotadas, cocadas. La despensa se llenaba de ollas que iba llenando a lo largo de diciembre. El día 24, papá llevaba algunos para repartir entre los peones del rancho, y el resto se quedaba para la cena de nuestra familia. Ese año había decidido hacer también un dulce nuevo, unos churros que vio hacer a la comadre Teresa cuando fuimos al pueblo. Estaba toda emocionada. Había hasta apuntado la receta en un papelito que pegó en la pared de la cocina. Me senté en la mesa con mis gises nuevos. Había ganado una cajita de la maestra por haber aprendido las tablas antes que los otros niños. 12 colores, una riqueza en ese tiempo. Estaba dibujando un nacimiento para regalarle. Mamá cantaba mientras cocinaba. Los peces en el río, en español. La bisabuela había sido de España. Vino a México siendo niña. Mamá sabía pocas canciones españolas, pero guardaba las de Navidad como tesoro. Pero mira cómo beben los peces en el río. Cantaba, moviendo la masa en la olla grande. Se detuvo de repente, probó con la cuchara de madera. Ya mero está listo, mi niña bonita, dijo mirándome con esos ojos cafés que brillaban de alegría. Nomás le falta poquita azúcar. Y fue entonces cuando pasó. Fue tan rápido, tan terriblemente rápido, que hasta hoy, 80 años después, mi corazón todavía se acelera cuando me acuerdo. Lo que pasó esa mañana me persiguió por 74 años. Cambió el rumbo de mi vida, marcó cada día que viví después, transformó a una niña alegre en una mujer atormentada por fantasmas del pasado. Durante todos esos años, cargué una culpa que no era mía. Me culpé por algo que ninguna niña de 6 años podría haber evitado. Me castigué por una tragedia que fue apenas eso, una tragedia. Pero hoy, finalmente, voy a contar todo. Cada detalle de esa mañana maldita. Cada segundo que quedó grabado en mi memoria como hierro caliente en la piel. Cada momento que me atormentó por casi 8 décadas. Tal vez sea muy tarde para liberarme,
completamente. Tal vez la herida sea muy vieja para cicatrizar por completo, pero nunca es tarde para la verdad. Nunca es tarde para romper el silencio que nos aprisiona. Esta es la historia de cómo una mañana de víspera de Navidad se convirtió en el día más oscuro de mi vida, y de cómo una niña de 6 años cargó el peso del mundo en los hombros por 74 años. Me levanté temprano esa mañana del 23 de diciembre de 1950 y fui a la cocina. Mamá estaba de espaldas, moviendo una olla grande en el brasero. Vestía esa falda azul de flores amarillas que papá le había traído de la feria de Uruapan. El cabello todavía no estaba trenzado. Siempre lo dejaba suelto en las mañanas. Solo se lo peinaba después del desayuno. Los mechones negros brillaban con la luz que entraba por la ventana. Era una mañana perfecta. La última mañana perfecta de mi vida. Brasero. Los pájaros cantaban afuera. Una sinfonía matutina que siempre me alegraba. La luz dorada del sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando los mechones sueltos del cabello de mamá como si fuera un halo de ángel. «Buenos días, mi niña bonita», me dijo sin voltear, como si supiera que estaba ahí. Las madres tienen ese don, ¿verdad? Saben cuando los hijos están cerca sin siquiera mirar. «Buenos días, mamá», le respondí, todavía medio dormida. Me senté en la mesa de la cocina y tomé mis gises nuevos. La cajita con 12 colores que la maestra doña Carmen me dio por haberme aprendido las tablas antes que todos. Era mi tesoro más preciado en ese tiempo. Empecé a dibujar un nacimiento para regalarle. Quería que fuera el más bonito del mundo. Tomé el gis café para hacer el pesebre, después el azul para el manto de la Virgen. Estaba poniendo cuidado en cada detalle, con la concentración de una artista famosa. Pero mira cómo beben los peces en el río. Mamá cantaba mientras movía la masa en la olla, la canción española que la bisabuela enseñó, pasada de generación en generación como herencia sagrada. Su voz era dulce como miel de abeja, suave como brisa de verano. Dejó de cantar, probó la masa con la cuchara de madera. «Ya mero está listo, mi niña bonita», dijo, mirándome con esos ojos cafés que siempre me hacían sentir la niña más amada del mundo. «Nomás le falta poquita azúcar». Se volteó para agarrar el azúcar de la alacena. La alacena quedaba del otro lado de la cocina, lejos del brasero. Tenía que pasar por el brasero para llegar ahí. La falda era amplia, de esas con muchas capas de tela que usaban las mujeres en esa época. Falda bonita, que se movía cuando caminaba, haciéndola parecer una princesa bailando. Fue entonces cuando entró una ráfaga de viento por la ventana abierta. El viento fuerte del invierno michoacano, que llega de repente y revuelve todo. Las cortinas temblaron, los papeles en la mesa volaron, y yo me reí, pensando que era chistoso. No me reí por mucho tiempo. La orilla de la falda amplia tocó una de las bocas del brasero donde la leña ardía más fuerte. La tela era algodón fino, liviano, de esos que se secan rápido en el tendedero. Se prendió fuego instantáneamente, como si hubiera estado mojada en petróleo. Las llamas subieron por la falda como culebras rojas y hambrientas. En segundos, toda la falda estaba en llamas. Ella gritó. Dios mío, qué grito. Un sonido que nunca, jamás pude olvidar. Un grito que todavía resuena en mi cabeza en las noches de diciembre, cuando el mundo se queda callado y los fantasmas del pasado vienen a visitarme. Trató de apagar las llamas con las manos, golpeando la falda, desesperadamente, pero eso solo hizo que el fuego se extendiera al rebozo, al huipil. En segundos, mamá estaba envuelta en llamas, como una antorcha humana en medio de nuestra cocina. Y yo me quedé sentada, completamente, paralizada, agarrando el gis azul en la mano. Recuerdo que era el azul porque estaba coloreando el manto de la Virgen, viendo a mi madre convertirse en una bola de fuego. No me moví, no grité, no corrí, me quedé ahí, como si fuera una estatua de sal, viendo el horror desarrollarse frente a mí. Ella corrió, el instinto tal vez, corrió hacia la puerta, gritando, el cabello prendiéndose fuego también, esos cabellos lindos que papá adoraba peinar en las noches de domingo. El olor, Dios mío, el olor invadió la cocina, carne quemada mezclada con tela, con cabello, con la masa que todavía hervía en el brasero, y yo seguí sentada, como una niña tonta, inútil, cobarde, viendo a mamá quemarse y no haciendo nada, absolutamente nada.
Logró salir de la casa, corriendo hacia el patio, tal vez buscando el lavadero donde lavábamos ropa, tal vez solo corriendo por instinto, pero se cayó antes de llegar. Se cayó en el suelo de tierra y rodó, tratando de sofocar las llamas, que todavía consumían lo que quedaba de ella. Así fue como don Aurelio la encontró. Don Aurelio era nuestro vecino más cercano. Vivía como a 500 metros en una casita del otro lado del cerro. Después contó que vio el humo y vino corriendo, pensando que era incendio en la casa. Cuando llegó, mamá estaba tirada en el patio, las llamas todavía devorando. Todavía, él le echó tierra encima, tierra y más tierra, hasta que las llamas se apagaron. Doña Refugio, su mujer, llegó luego después. Fue ella que me encontró todavía sentada en la cocina, agarrando el gis azul, el dibujo a la mitad en la mesa. No estaba llorando, no en ese momento. Estaba en estado de shock, creo, como si mi cerebro de 6 años no pudiera procesar lo que acababa de ver. Doña Refugio me cargó, tratando de taparme los ojos con las manos. No mires, hijita, repetía, pero ya había visto todo, ya había visto demasiado. El resto de ese día es medio confuso en mi memoria. Recuerdo más gente llegando. Alguien fue a buscar a papá al pueblo. Pusieron a mamá en una carreta, cubierta con un zarape. Alguien apagó el fuego del brasero. Salvó la casa de quemarse también. La masa se quedó ahí, quemada en el fondo de la olla. Nadie tuvo valor de tirarla. Me llevaron a la casa de doña Refugio. Trató de hacerme comer algo, pero no pude. Me quedé viendo su cara, oyendo los gritos. El olor se me había pegado, en mi cabello, en mi ropa. Me bañé 3 veces ese día, pero el olor no se quitaba. Papá llegó a medianoche. Oí el galope del caballo, sus gritos llamando a mamá. «Esperanza, Esperanza, mi esperanza». Cuando entró a la casa de doña Refugio y me vio, se desplomó. Lloró como nunca había visto llorar a un hombre. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar. «¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza?», repetía entre sollozos. Nadie tuvo valor de contar la verdad. Solo dijeron que estaba grave, en el hospital del pueblo. Yo sabía que era mentira. Una niña de 6 años sabe esas cosas. Sabe cuando ya no hay esperanza. Sabe cuando el mundo se acaba de desmoronar. Regresé a casa 2 días después. La cocina había sido limpiada, el brasero apagado, pero el olor todavía estaba ahí, pegado en las paredes, en el aire, en mi alma, y mi dibujo del nacimiento todavía estaba en la mesa, sin terminar. Un pesebre sin el niño Jesús, sin la estrella arriba, sin alegría, como todo en mi vida a partir de ese día. Esa mañana del 23 de diciembre de 1950 murieron 2 personas. Mamá, quemada por las llamas, y yo, la niña de 6 años que se quedó paralizada viendo todo pasar. La niña que no gritó, que no corrió, que no salvó a la madre cuando tuvo oportunidad. O por lo menos eso era lo que yo creía, por 74 largos años, con doña Refugio, y las 2 me miraron con esa expresión que los niños conocen bien, lástima mezclada con desesperación. «Tu mamá te quiere ver», me dijo con voz suave como quien habla con pollito herido. Lo que no sabía era que sería la última vez. Cara, y veía lágrimas bajando por las mejillas barbosas, lágrimas que no se molestaba en esconder. El hospital era un edificio viejo, pintado de blanco que ya estaba amarillento por el tiempo, con un olor fuerte de medicina y desinfectante que quemaba la nariz. Me llevaron por pasillos largos, con el ruido de nuestros pasos haciendo eco en el piso de mosaico, como tambores en una procesión fúnebre. Paramos frente a un cuarto al final del pasillo. Papá me apretó la mano una vez más. «Sé fuerte, mi niña», fue todo lo que pudo decir. Su voz salió ronca, quebrada, como madera vieja partiéndose. Entré sola. La cama parecía enorme y en medio de ella un montón de vendas blancas. No parecía mamá. No podía ser mamá. Mamá era vida, era movimiento, era esa sonrisa que iluminaba cualquier rinconcito. Eso ahí en la cama era solo vendas, pero entonces los ojos se abrieron. Esos ojos cafés que yo conocía de memoria, que me miraban con tanto amor todas las mañanas. Y supe, era ella, era mi mamá, debajo de todas esas vendas. «Mi niña bonita», susurró. La voz salía débil, ronca, pero era su voz. Trató de levantar la mano, gimió de dolor, pero no se rindió.
Tocó mi cara con los dedos vendados, y aunque a través de las vendas sentí el calor familiar de su mano. No fue tu culpa, dijo, cada palabra costando un esfuerzo inmenso. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que yo me culpaba? Las madres saben esas cosas, creo. Las madres siempre saben lo que está en el corazón de los hijos. Eres pequeña, no podías hacer nada, continuó, los ojos cerrándose y abriéndose despacio, como si fuera muy difícil mantenerlos abiertos. Cuida a papá, sé buena niña, mamá te ama, siempre te va a amar. Fueron las últimas palabras que me dijo. Los ojos se cerraron despacio, como si solo estuviera durmiendo. Pero yo sabía, papá sabía, todos sabían. Mamá murió a las 11:30 de la noche del día 23 de diciembre de 1950. Faltaba media hora para víspera de Navidad. Las campanas de la iglesia vieja del pueblo estaban tocando cuando dio el último suspiro, como si estuvieran anunciando el fin del mundo. El entierro fue el día 24, Navidad, día del nacimiento de Jesús, día de la muerte de mamá. Esa ironía cruel me persiguió toda la vida. Hasta hoy no puedo sentir alegría en Navidad sin sentir también esa punzada de dolor en el pecho. El panteón quedaba en una colina ventosa, en las afueras del pueblo. Ventaba mucho ese día. El viento frío del invierno michoacano que viene antes de las tormentas. El vestido negro que doña Refugio me consiguió era muy grande. La orilla se arrastraba en el suelo de tierra entre las tumbas. Pusieron un ataúd cerrado. Es mejor así. Oí a alguien susurrar atrás de mí. Papá estaba irreconocible. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Los cabellos, que eran castaños con algunas canas, parecían haberse emblanquecido de la noche a la mañana. No lloró en el entierro. Se quedó ahí, parado como estatua, viendo el hoyo en el suelo como si no creyera que ahí adentro estaba la mujer de su vida. Nuestros familiares vinieron de lejos, tíos, primos que yo casi no conocía, gente de otros pueblos que viajó horas para despedirse de mamá. Todos con la misma expresión de lástima en las caras, la misma manera torpe de hablar con una niña huérfana de madre. Pobrecita, decían, pasando la mano por mi cabello. Tan chiquita para pasar por esto, como si supieran lo que yo estaba pasando, como si pudieran imaginar el peso que ya se había instalado en mi pecho en esos 3 días. Porque ustedes tienen que entender, para todos había sido un accidente trágico, una fatalidad, de esas cosas que pasan sin explicación, sin culpable. Para mí había sido mi falla, mi cobardía, mi parálisis en el momento que mamá más me necesitó. Esa noche de Navidad de 1950, acostada en la cama que ahora parecía demasiado grande, empecé una rutina que me acompañaría los siguientes 74 años. Repasar cada segundo de esa mañana, imaginando lo que podría haber hecho diferente. ¿Por qué no grité pidiendo ayuda? ¿Por qué no corrí hacia ella y traté de ayudar? ¿Por qué no eché agua del cántaro que estaba en la mesa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La culpa se instaló en mi pecho como bicho dañino, royendo por dentro, creciendo cada día. A los 6 años ya cargaba el peso de una adulta. A los 6 años ya sabía lo que era sentirse responsable de la muerte de alguien. La casa nunca volvió a ser la misma después de eso. Papá contrató a doña Soledad, una señora viuda del pueblo, para cuidarme y la casa. Era buena persona, cocinaba bien, me trataba con cariño, pero no era mamá. Nadie sería mamá nunca más. Papá empezó a tomar. Primero apenas un traguito aquí y allá, principalmente los fines de semana. Después, todas las noches. Se sentaba en el corredor con una botella de tequila, viendo el horizonte como si estuviera esperando que mamá apareciera caminando por el camino de tierra. A veces lloraba, a veces hablaba solo, platicando con ella como si estuviera ahí. ¿Por qué me dejaste, Esperanza? ¿Por qué te fuiste? Era de partir el corazón ver a ese hombre fuerte, que siempre fue mi héroe, deshacerse poco a poco como azúcar en la lluvia. Yo trataba de ser buena hija, la hija que mamá me pidió que fuera. Estudiaba sin quejarme, ayudaba a doña Soledad en la casa, no daba problemas, pero era como si una luz se hubiera apagado dentro de mí. La niña que dibujaba nacimientos coloridos había muerto ese día junto con mamá. Crecí en ese rancho, en esa casa llena de fantasmas y recuerdos. Cada rincón tenía una memoria de ella. El nopal que plantó en el patio se murió en el invierno siguiente.
Papá nunca volvió a plantar. El jardín se fue marchitando, muriendo poco a poco, como todo en esa casa después de que se fue. A los 14 años me fui al pueblo a estudiar. Viví con tía Esperanza, hermana, menor de papá. Fue un alivio salir de esa casa embrujada, pero la culpa vino conmigo en el equipaje. No importaba a dónde fuera, siempre estaba ahí, como sombra pegada a mis pies. En el pueblo conocí a Aurelio, hijo del boticario, muchacho guapo, educado, con futuro prometedor por delante. Me enamoré, o pensé que me había enamorado. Hoy sé que fue más huida que amor. Huida del rancho, huida de los recuerdos, huida de mí misma. Nos casamos cuando cumplí 17 años. Papá aprobó el matrimonio. Creo que se sintió aliviado de tener una preocupación menos. El alcohol ya se había apoderado de él completamente. Se murió 2 años después de mi boda. Cirrosis. Lo encontraron tirado en el potrero, botella vacía al lado. En el entierro de papá, regresé por primera vez a ese rancho. La casa estaba abandonada, con telarañas en los rincones y hierba creciendo en el jardín donde mamá cultivaba sus flores. Entré a la cocina donde todo pasó. Alguien había cambiado el brasero de leña por una estufa de gas, pero yo todavía podía sentir el olor. Todavía podía ver la escena desarrollándose ahí, como una película maldita que nunca para de pasar. Tuve 3 hijos con Aurelio, Francisco, Esperanza y Miguel. Sí, le puse el nombre de mi madre a mi hija, una forma de homenaje tal vez, o de penitencia. Nunca supe bien cuál de las dos. Fui buena madre, creo. Traté de serlo, pero siempre con miedo. Un miedo irracional, enfermizo, de que algo terrible les fuera a pasar. Nunca dejaba que encendieran velas en casa. Nunca usé brasero de leña, aunque viviendo en el pueblo donde todo mundo usaba. Compré en cuanto pude una estufa de gas con todos los dispositivos de seguridad posibles. Mis hijos crecieron pensando que yo era paranoica. Mamá tiene manía de seguridad, decían. Nunca conté la razón. ¿Cómo contarles a niños inocentes que su madre era una cobarde? ¿Que había dejado morir a su propia madre quemada por pura parálisis? Aurelio fue buen marido, paciente, comprensivo, trabajador. Nunca preguntó por qué despertaba gritando en diciembre. ¿Por qué no podía entrar a cocinas con brasero de leña? ¿Por qué el olor de cabello quemado me hacía vomitar? Cuando se murió, hace 15 años, pensé que el dolor me iba a matar. Pero no era solo el dolor de la pérdida, era la culpa renovada, multiplicada. Culpa por haber sido feliz con él, por haber tenido una vida que mamá no pudo tener. Culpa por sobrevivir cuando ella no sobrevivió. Los hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. Vida normal, dirían ustedes. Pero normal es relativo cuando se carga un secreto por más de 70 años. Ellos saben que la abuela murió en un accidente cuando yo era niña. Solo eso, nada más. ¿Por qué? Porque la culpa era mía para cargar. Mi carga. ¿Qué derecho tenía de pasarles eso? ¿De hacer que mis hijos me vieran y vieran a la niña que dejó a la madre quemarse? Pero ahora, a los 80 años, estoy cansada. Cansada de cargar este peso sola. Cansada de despertar de madrugada con el corazón acelerado, oyendo gritos que solo existen en mi memoria. Cansada de vivir una vida a medias, siempre con un pie en el pasado, siempre esperando el castigo que creía merecer. Cuando llega, es como un rayo cortando la oscuridad. Y fue exactamente así, un rayo de luz en décadas de sombra. Presencian. Hablaba con esa voz calmada de quien entiende del alma humana. El cerebro infantil no puede procesar la impotencia ante situaciones traumáticas. Para un niño, es más fácil crear una narrativa de culpa que aceptar que existen cosas en el mundo sobre las cuales no tiene control. Dejé de tejer. Las manos se me quedaron suspendidas en el aire, agarrando las agujas como si fueran armas inútiles. Un niño de 6 años, continuó la doctora, no tiene la capacidad física ni emocional de reaccionar como un adulto en situaciones de emergencia. Lo que llamamos parálisis es, en realidad, una respuesta neurológica normal del cerebro infantil ante el terror. El niño no elige quedarse parado, simplemente no puede hacer otra cosa. Las agujas de tejer se cayeron al suelo. 74 años. 74 años culpándome por algo que no fue decisión mía. La psicóloga mostraba casos similares. Niños que presenciaron accidentes, tragedias, muertes. Todos se culpaban.
Todos cargaban el peso de no haber hecho algo cuando eran demasiado pequeños, demasiado nuevos, demasiado asustados para hacer cualquier cosa. Fue como si alguien hubiera prendido una lámpara en un cuarto oscuro donde yo vivía desde hacía décadas. De repente, todo se volvió claro, cristalino, obvio. Tenía 6 años. 6 años. Una niñita de 6 años viendo a la madre prenderse fuego. ¿Qué podría haber hecho una niñita de esa edad? ¿Echar agua? ¿Qué? ¿Agua? El cántaro en la mesa estaba lejos, y yo ni sabía si el agua apagaba ese tipo de fuego. ¿Gritar pidiendo auxilio? Don Aurelio solo apareció porque vio el humo. Aunque hubiera gritado, no me habría oído de tan lejos. ¿Correr hacia ella? ¿Una niña de 6 años corriendo hacia una persona envuelta en llamas? Me habría quemado también. Mamá se habría desesperado viendo a la hija en peligro. Por 74 años me exigí tener la reacción de un adulto cuando era apenas una niña aterrorizada. Empecé a llorar. No el llanto de culpa que me acompañó toda la vida, sino un llanto de alivio, de liberación, de comprensión. Lloré por esa niñita de 6 años que cargó un peso que no era suyo. Lloré por la vida que vivía a medias, siempre castigándome, siempre esperando un castigo que nunca debió venir. Lloré por los años perdidos en la culpa, en la vergüenza, en el miedo, pero lloré también de alivio. Esa tarde de marzo, a los 80 años, finalmente entendí. No, fue mi culpa. Nunca fue mi culpa. La parálisis que sentí no fue cobardía. Fue el cerebro de una niña protegiéndose del trauma. El miedo que me impidió actuar no fue debilidad. Fue una respuesta normal de supervivencia. Toda la vida me comparé con un adulto imaginario. Un adulto habría hecho algo, pensaba. Pero yo no era adulta. Era una niñita de 6 años viendo el mundo desmoronarse enfrente de ella. Tomé el teléfono y le hablé a mi hija Esperanza. Contestó al tercer timbrazo. «¿Mamá? ¿Todo bien? ¿Está bien?» «Hija», le dije, la voz todavía quebrada, «necesito contarles algo. A ti, a Francisco, a Miguel. Algo que guardé 74 años. ¿Qué pasó, mamá? Me está asustando». No es para asustarse, mi hija. Es para entender. Entender por qué su madre siempre fue tan cuidadosa, tan miedosa. Por qué nunca conté bien cómo murió la abuela Esperanza. Se hizo silencio del otro lado de la línea. Vengan mañana los 3. Es hora de que sepan la verdad. Toda la verdad. Al día siguiente, mis 3 hijos estaban en mi sala. Francisco, de 58 años, abogado serio que heredó la seriedad del padre. Esperanza, de 55, maestra jubilada que siempre fue mi confidente. Miguel, de 52, el menor que siempre trató de hacerme reír. Les conté todo, cada detalle de esa mañana de diciembre de 1950. La parálisis, la culpa, los 74 años de autocastigo y finalmente la revelación que tuve el día anterior. Lloraron todos. Francisco, que nunca mostraba emoción, tenía lágrimas corriendo por la cara. Esperanza me abrazó como si quisiera proteger a la niña de 6 años que fui. Miguel me agarraba la mano, apretando de vez en cuando para mostrar que estaba ahí. «Mamá», dijo Esperanza, «¿usted cargó esto sola todos estos años? Pensé que era mío para cargar. Mi culpa, mi secreto. Pero nunca fue culpa suya», habló Francisco, la voz firme de abogado acostumbrado a defender. «Inocentes. Una niña de 6 años, mamá. 6 años. Lo sé ahora», respondí. Me tardé 80 años en aprender lo que debería haber sabido desde siempre. Que los niños no tienen culpa de tragedias que presencian. Que la parálisis ante el horror es normal. Que hice lo que pude con la edad que tenía. Miguel tomó mi mano entre las 2 suyas. ¿Por eso usted siempre fue tan cuidadosa con nosotros? ¿Por eso nunca dejaba encender velas? Por todo eso, mi hijo. Viví con miedo de que les pasara lo que me pasó a mí. Miedo de perder, miedo de no poder proteger. Usted nos protegió, dijo Esperanza. Toda la vida nos protegió, y ahora es hora de protegerse también, de perdonarse. Se quedaron conmigo el resto del día. Platicamos, lloramos, nos abrazamos. Por primera vez en 74 años, no estaba sola con ese secreto. En la noche, cuando se fueron, me vi en el espejo del baño. Vi a una mujer de 80 años, cabellos blancos como algodón, arrugas contando la historia de una vida larga, pero también vi algo que no veía desde hacía décadas, paz en los ojos. «No fue tu culpa, Remedios», le dije a mi reflejo. «Nunca fue.
Y por primera vez desde esa mañana de diciembre de 1950, lo creí. 74 años después, la niñita de 6 años finalmente estaba libre, libre de la culpa que no era suya, libre de la prisión que ella misma construyó, libre para vivir los años que le quedaban en paz. Por 74 años, a los 80 años, contándoles lo que nunca conté ni a mis propios hijos durante décadas. ¿Y saben por qué lo estoy haciendo? Porque descubrí que compartir nuestro dolor es la primera forma de sanarlo, y que nuestra historia puede ser exactamente lo que alguien necesita oír hoy. Si llegaron hasta aquí, gracias por escucharme. Gracias por tener paciencia con los rodeos de una señora de 80 años que está aprendiendo a hablar de cosas que dolieron toda la vida, los 50. Aprendí que los niños no son responsables de tragedias. Por más obvio que parezca, muchas de nosotras crecimos cargando pesos que no son nuestros. Si presenciaste algo terrible cuando eras pequeña, si no pudiste salvar a alguien cuando tenías 5, 6, 8 años, sepas que no fue falla tuya. Eras una niña. Los niños se paralizan por el miedo. Y eso es normal, es natural, es hasta protector. Parálisis no es cobardía. Durante 74 años me llamé cobarde por haberme quedado sentada viendo a mamá quemarse. Ahora sé que esa parálisis fue mi cerebro infantil protegiéndome del trauma de la única forma que sabía. No fue decisión, fue reacción. Y las reacciones no se juzgan. Los secretos nos enferman. Guardar esta culpa tanto tiempo casi me mata por dentro. Vivía a medias, siempre con miedo, siempre esperando castigo. Cuando finalmente conté, sentí un alivio tan grande que era casi físico, como si me hubiera quitado una piedra de 100 kilos de la espalda. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 80 años, estoy viviendo por primera vez sin culpa, cocinando, cantando, dibujando, siendo feliz sin sentirme indigna de felicidad. Si es posible a los 80, imaginen cuánto antes pueden empezar su vida nueva. Nuestro dolor puede ayudar a otros. Desde que empecé a contar mi historia, recibo cartas, visitas, llamadas de personas que se identifican. Gente que también carga culpas antiguas, traumas no resueltos. Descubrí que compartir nuestra herida puede ser medicina para heridas ajenas. Hace una semana vino a verme una muchacha. Se llama Carla, tiene 32 años. Cuando tenía 8, vio a su papá morir de infarto en el sillón de la casa. Pasó 24 años culpándose por no haber llamado la ambulancia más rápido, por no haber notado que él estaba mal. Doña Remedios me dijo, no se imagina el alivio que sentí oyendo su historia. También me quedé paralizada. También no supe qué hacer. Era solo una niña asustada. Exacto, le respondí, agarrando sus manos. Era solo una niña. Y los niños no son doctores. No saben reconocer señales de infarto. No saben lidiar con emergencias. Hiciste lo que pudiste con la edad que tenías. Vi la liberación llegando a sus ojos, la misma luz que sentí cuando entendí mi propia inocencia. Es para personas como Carla que cuento esta historia, para todos los niños que crecieron cargando cargas de adulto, para todas las mujeres que se culpan por cosas que estaban más allá de su control. También quiero dejar un mensaje especial para las madres y padres que están leyendo. Platiquen con sus hijos sobre traumas que puedan haber presenciado. Explíquenles que no fue culpa de ellos, que son apenas niños y los niños no tienen responsabilidad sobre tragedias. Una palabra a tiempo puede evitar 70 años de culpa innecesaria. A los terapeutas, psicólogos, profesionales de la salud mental, gracias por existir. La doctora On-A, que vi en televisión, me ayudó a entender a los 80 años lo que nadie me explicó a los 6. Ustedes salvan vidas todos los días, aunque el trauma sea antiguo, aunque la herida parezca muy vieja para cicatrizar. Y para ti, que tal vez estás leyendo esto en una madrugada de desvelo, rumiando alguna culpa antigua, algún error que crees haber cometido cuando eras niño, no hiciste nada malo. Eras pequeño, eras inocente, eras apenas humano. El perdón que necesitas buscar no es de otros, es tuyo propio. Y ese perdón está a tu alcance, ahora mismo, no importa cuántos años hayan pasado. Hoy cumplo 80 años. Estoy pasando el día con mis hijos, nietos y bisnietos. Vamos a hacer una fiesta con pastel, que yo misma voy a hacer, con velas,
que voy a soplar sin miedo, con alegría. Por primera vez en 74 años, voy a celebrar mi cumpleaños sin culpa. Voy a recibir las felicitaciones como quien merece. Voy a sonreír en las fotos como quien tiene derecho a la felicidad. Voy a desear vivir muchos años más porque finalmente descubrí que la vida vale la pena. En el pastel voy a poner una vela especial para mamá, no de luto, sino de celebración. Celebración de la vida que me dio, del amor que me enseñó, de la fuerza que me transmitió, y celebración de la paz que finalmente encontré. Si ella pudiera verme hoy, sé que estaría orgullosa, no de la mujer perfecta que nunca fui, sino de la mujer valiente en que me convertí, valiente para enfrentar la verdad, para perdonarme, para vivir de nuevo. Y si tienes una mamá que ya se fue, sepas que también estaría orgullosa de verte liberándote de las cadenas que tú mismo creaste, que ella no quería que sufrieras por ella, que el amor verdadero siempre desea felicidad para quien se queda. Termino esta historia con el corazón lleno de gratitud. Gratitud por haber vivido tanto tiempo, aunque con dolor. Gratitud por haber descubierto la verdad, aunque tarde. Gratitud por poder compartir esta experiencia, aunque sea difícil. Y gratitud por ti, que tuviste paciencia de escucharme hasta aquí. Que mi historia sea una llave que abra la puerta de tu propia liberación. Que encuentres el valor que me tardé 80 años en encontrar. Que te perdones por los errores que no cometiste, por las culpas que no son tuyas, por las cargas que no necesitas cargar, y que vivas, realmente vivas, todos los días que Dios todavía te dé. Con cariño de una abuela que aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si esta historia te emocionó, deja tu like y compártela. Alguien puede estar necesitando oír esto hoy.